¿Cómo empieza toda esta situación de reflujo no ácido? Pues lo primero que se desarrolló en el año 2000 fue esta prueba que era el Bilitec 2000, una prueba que mediante un diodo que mide la luz y el espectro de la luz de las sustancias con las cuales entra en contacto este diodo, se utilizó para medir la absorbancia de la bilirrubina dentro del esófago, y entonces se hicieron pruebas, y es una prueba muy similar a una pHmetría, donde se coloca la sonda con este diodo, y si yo cruzo un umbral determinado de absorbancia, puedo saber si realmente es la bilirrubina lo que está en contacto con la mucosa esofágica. Obviamente la evidencia de esto sí fue bien controvertida. Por ejemplo, todos los estudios europeos, los estudios realizados por Jan Tak y por Karamanolis en Grecia, sí pudieron demostrar que un porcentaje importante, hasta el 40-60% de los pacientes que fallaban a IBP, había un reflujo duodenogástrico, un reflujo mixto, donde no nada más es el ácido, sino también la bilis y la tripsina. Les mencionaba que por lo menos en los estudios europeos esto sí se logró demostrar, y esta era una justificación para utilizar tratamientos diferentes al inhibidor de la bomba de protones, incluso procinéticos, como tratando de mejorar el vaciamiento gástrico y estos episodios de reflujo duodenogástrico. Sin embargo, estudios más recientes, el estudio realizado por Ronnie Fass, aunque fue una muestra mucho más pequeñita de pacientes, demostró que los pacientes que fallan a IBP, la prevalencia de reflujo duodenogástrico es menos. Y a raíz de toda esta controversia de que si es o no es la bilis, aparece el advenimiento tecnológico que el día de hoy se considera el estándar de oro para reflujo no ácido, que es la pHmetría con impedancia. Esto es una sonda igual que la de la pHmetría, cuya única variante es que dentro de la sonda se acoplan varios anillos de impedancia. Cada uno de estos pares de anillos están conectados entre sí por dentro de la sonda. Y recordar un poquito el concepto de impedancia es que la impedancia es la resistencia al paso de la electricidad. Una sustancia con una impedancia muy alta, una impedancia basal entre 5000 y 6000, es el aire. Cuando entre estos anillos, por ejemplo, estos anillos me están detectando de forma basal una impedancia muy alta, entre el bolo, el líquido, hace que el líquido, el agua, lo que refluye, conduce más fácil la electricidad, entonces la impedancia baja. Entonces podemos determinar a partir de esta técnica no nada más el pH, sino la característica de lo que refluye. Es ácido, es no ácido, pero también esto es líquido, es gas o es mixto. Y entonces empezamos a identificar patrones como los siguientes. Un episodio de reflujo mediante pHmetría e impedancia es la caída de la señal de impedancia de abajo hacia arriba, y esto asociado con lo que detecta el pH. Y esto es un ejemplo de un episodio de reflujo ácido. Este es el episodio de reflujo, es un reflujo líquido, y el pH es de 4, y este es un episodio de reflujo ácido. Pero en muchos de estos pacientes se detecta esto, hay un episodio de reflujo y el pH está por arriba de 4. Y esto es lo que se llama el día de hoy reflujo no ácido. No necesariamente es bilis, porque la única forma de saber que fuera bilis sería haciendo el Bilitec. La gente que trabaja mucho en esto dice, bueno, puede ser bilis, pero lo más probable es que sea material gástrico no acidificado, y el volumen de lo que refluye es el causante de los síntomas. Esto sonaba muy bonito. Decíamos, tiene reflujo no ácido, pero lo importante no es eso, sino la asociación de los síntomas. Y entonces vuelvo a lo que les comentaba al principio. Y esta es una frase de Joel Richter hace algunos años, donde decía, el objetivo de estas nuevas pruebas no es nada más medir tiene reflujo ácido o no ácido, sino determinar cómo los síntomas se asocian al reflujo. Esa asociación sintomática, si existe, debe ser utilizada para desarrollar nuevos medicamentos. La asociación sintomática se establece de diversas formas, con programas especiales o con fórmulas como el índice de síntomas o la probabilidad de asociación sintomática. Es algo que las herramientas nos dicen, y se establece que si más o menos el 50% de esos síntomas coinciden con episodios de reflujo ácido o no ácido, existe una asociación positiva. ¿Por qué es importante? Porque al principio, cuando uno veía estas series, y esta es la serie más importante que se publicó acerca de impedanciometría por el grupo del doctor Castell, de 168 pacientes con falla al IBP, ellos demostraron que muchos de estos pacientes, la mitad tenían un índice de síntomas positivos y que cerca del 40% era no ácido. Y la pregunta era, bueno, ¿y a estos pacientes qué les vamos a ofrecer? ¿O cuál es la diferencia? ¿Vamos a darles un procinético, los vamos a mandar a operar? No, pues no lo sabemos. Entonces creo que esto es importante, o sea, detectamos la enfermedad, pero todavía no sabemos cuál es el siguiente paso.
Y empezaron a hacer algunos otros estudios. Nosotros hicimos una evaluación de 150 pacientes mexicanos con enfermedad por reflujo no erosivo y detectamos que en nuestros pacientes con enfermedad no erosiva, más o menos un 20% de los pacientes podíamos detectar esta asociación sintomática. ¿Por qué insisto mucho en la asociación sintomática? Vean este estudio. Este es un estudio del grupo italiano de Eduardo Savarino, donde él comparó los episodios de reflujo no ácido entre sujetos sanos y pacientes con enfermedad no erosiva. O sea, los episodios de los no ácido entre sanos y hernia es lo mismo. Entonces, esto no me hace ninguna diferencia. Pero si evalúo la probabilidad de asociación de síntomas, esto es lo que me hace la diferencia. Si hay una ganancia como de un 18 a 20% de poder establecer que en esos pacientes con reflujo no ácido, por lo menos algunos sí identificamos que el síntoma está asociado con esto, y entonces sí poderlos tratar. Estudios más recientes, no nada más en enfermedad no erosiva, sino también en enfermedad erosiva, demostraron lo mismo. Este es otro estudio del mismo grupo que compara voluntarios sanos, pacientes con enfermedad no erosiva y pacientes con enfermedad erosiva, el número de episodios de reflujo no ácido, similares. La diferencia es que el síntoma se asocie con estos mecanismos o con estas alteraciones que nosotros grabamos. Y para finalizar, algo que me parece muy interesante también es que todo este concepto de evaluar la integridad de la mucosa parece muy complicado. Tendríamos que estar haciendo biopsias y microscopía electrónica para medir los espacios intracelulares o utilizar NBI y cosas muy sofisticadas. Pero me parece bien interesante porque este equipo de impedanciometría que hace 5 años fue un boom para diagnosticar reflujo no ácido, nos ha permitido el día de hoy identificar a través de la medición de la impedancia basal la integridad de la mucosa. Esta imagen, que esto es el registro del catéter a diferentes niveles, este es un trazo de impedancia basal. Aquí el sujeto no está tragando ni tampoco está refluyendo. Y esto se mide. Y se ha podido determinar que mientras más baja la impedancia, mayor probabilidad de que haya dilatación de espacios intercelulares. Y esto es algo que durante 5 o 10 años lo hemos estado viendo todos los días en el laboratorio y ahora volvemos a revisar y resulta que sin tener microscopía electrónica y sin tener endoscopios de alta definición, cuando detectamos un paciente que en su registro basal tiene impedancias muy bajitas, lo más probable es que tenga una alteración de la integridad de la mucosa. Esta es una idea que describió primero Farré, pero grupos muy importantes como Smout y Van der Plas, incluso Michael Baezi, lo han demostrado. ¿Y qué es lo que demostraron? Este es uno de los estudios más importantes al respecto. Miden la impedancia basal, la impedancia se mide en ohms, y vean cómo pacientes que tienen reflujo patológico, enfermedad erosiva, reflujo fisiológico, sujetos sin síntomas y controles voluntarios, mientras más alteración histológica hay, más baja es la impedancia. Esto incluso se ha podido comparar entre diferentes grados de erosiones. Este es un grupo chino que demuestra cómo los pacientes con enfermedad erosiva tienen niveles todavía más bajos de impedancia. Y lo importante de este estudio no es nada más demostrar que mientras más erosiones la impedancia es más baja, sino que este estudio añade una cosa que es muy importante: compara y correlaciona y mide mediante técnicas de hematoxilina eosina los espacios intercelulares, y vean cómo este sujeto que tiene espacios intercelulares, sus impedancias son muy bajitas, y puede hacer una correlación bien interesante donde a menor impedancia, mayor dilatación de espacios intercelulares. Probablemente esto sea uno de los conceptos que ustedes oigan en los siguientes años, como para seguir haciendo impedancias, no nada más para decir si es ácido o no es ácido, sino también tener un subrogado de integridad de la mucosa. ¿Qué tanto ha llegado esto? Incluso ha podido demostrar que proteínas que hablan de disrupción de las uniones estrechas como claudina u ocludina se encuentran directamente correlacionadas con los niveles de impedancia. Tanto así que muy recientemente, yo creo que esta es la última herramienta en cuanto al diagnóstico de la enfermedad por reflujo, se ha diseñado esta sonda, que es una sonda que se guía por endoscopía, donde a través del endoscopio se mete este catéter, y este catéter nada más tiene 2 anillos de impedancia, y lo que hace es que a nivel de diferentes segmentos del esófago se pone la sonda en contacto con la mucosa y toma un registro de impedancia. Si mi registro de impedancia es bajo, quiere decir que hay lesiones en la integridad de la mucosa. Esto está
todavía validándose en los Estados Unidos, pero el estudio más importante reportado al día de hoy es este, que demuestra que con esta sonda los pacientes que tienen la mucosa erosionada, los niveles de impedancia son realmente más bajos, los pacientes que tienen enfermedad no erosiva lo tienen más bajo, y cómo puede haber incluso un punto de corte por arriba de 5.000 o 6.000, donde decir que esa mucosa es completamente íntegra. Creo que esto es de lo que viene, creo que esto es un área de oportunidad para trabajar, porque es una herramienta diagnóstica que tenemos el día de hoy en nuestras manos. Para finalizar, un poco de todas estas técnicas a qué nos llevan el día de hoy. Bueno, tratar de establecer un tratamiento diferente en los pacientes, y si el día de hoy tenemos pacientes donde los síntomas persisten a pesar del tratamiento con inhibidor, el poder establecer que los síntomas están asociados con el ácido nos permite continuar con inhibidores, pero aquellos pacientes donde el reflujo no ácido es el mecanismo causante de los síntomas, pensar en opciones como medicamentos que mejoren vaciamiento gástrico, relajaciones transitorias como los prokinéticos, y tener todavía la capacidad con certeza de decirle a un paciente: esto no es reflujo, esto es pirosis funcional y el tratamiento es completamente diferente. Nuevamente agradezco la invitación y muchas gracias por su atención.